Muy buenos días, amados hermanas. Sapanga onekichista kaipuncha napayaka muikichis. Buenos días, Nispa. Gloria a Dios. Kay oraspi kaipunchaupi tarikuy con haikupas, según por la voluntad de Dios. Y la palabra nos encomienda, hermanos amados, que anunciáramos la palabra de Dios. Dios pasimín me encomendabanches, bendito Jesús, que Dios pasimín manta huillamunapaj, Jesucristo manta remanapaj, bendito Jesús. Pero estamos en camino, bendito Jesús. Kashanjis miñampi, bendito Dios. Ciertamente, hermanos amados, algunos estarán, bendito Dios, muchos años, algunos recién, bendito Jesús, pero la palabra es uno. La palabra es para todos. La lluvia es uno, bendito Jesús. La lluvia temprana, la lluvia tardía, bendito Jesucristo. Bajapanay, que punchaumi, bendito Dios, oyerikunki, Dios pasiminta, chasquinki, Dios pasiminta, oyerinaki, alimta, como dice la Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Pipas oyerezca, oyerichon, Dios paj, erimas janta, Dios paj, huyas janta, niño. Gloria a Tama. La palabra de Dios no se escucha con el oído de esto. Dios pasimenta jamana oyerins que niriwancho. Hay oído interno tenemos. Eso es el que escucha la palabra. Muchas veces el que no tiene el oído interno, muchos quedan resentidos, muchos quedan ofendidos. Aska mana entendespanco, ofendesca quedacunco ajepanay. Pero si tú eres espiritual, si tú eres hijo de Dios, si a ti mismo te has negado, entonces la palabra no te hace daño. La palabra construye, la palabra restaura, la palabra resucita. Dios pasiminja huiñachingme, hatarichingme, wajepanay. Gloria a Dios de Taman. Pero también, hermanos amados, viene también como una espada a los que andan mal. Mana alimpio torcido por isanco chay con la paja chayamontame, como una espada. Como una espada de dos filos, como una aguda de dos filos, bendito Dios. Zapalaruma afilasca espada jinanhamu wajepanay. Bendito Jesucristo. Pero tú eres espiritual, ni nada que me importa, como de los filos que entre, que traspase mi alma, que traspase hasta mis tuítanos, tuitano y cama, chilina y cama, y escucho un chay palabra, y que así debes clamar a Dios, bendito Jesús. Pero ciertamente la palabra para algunos va a venir, hermanos amados. Y muchos dicen: ¿quién ha contado mi vida? ¿Acaso Dios no te conoce cómo andas? ¿Acaso el Espíritu Santo no conoce cómo vivís? Y Dios te dice tal como eres. ¿Para qué? No para que te destruya. Mana destruye unai kiraikucho, sino corrige con ay kiraiko, arrepente con ay kiraiko, y Dios man al chanay kiraiko vidaikita wajepanay. Son dos cosas para los entendidos. El pueblo de Dios tiene que ser entendido. Dios palachtan acá mi entendido. Si te está viniendo contra tu, como contra ti la palabra, entonces debe decir que entre hasta mi tuítano, recibir la palabra recto, el camino recto, angosto, estrecho, bendito Jesús, para nosotros. Manan camino anchucho, manan monaininchicho. Si no es aquel que murió en la cruz, su voluntad tiene que hacerse en tu vida. Vida equipio a Jepanay. Sufrirás, llorarás, pasarás difíciles momentos, luchas y pruebas. Dice: los ríos pasarás, los montes, los collados pasarás. Pero dice ciertamente los entendidos, los que se niegan a sí mismo. Bendito Jesucristo. El evangelio puro, el evangelio santo. Uya evangelio manta grimakui. Mana yanka gilichasca evangelio mantacho. Porque servimos a un Dios de Israel, a un Dios de Abraham, Dios de Isaac. Porque servimos a un Dios de Isaac, Dios de toda la tierra, el que hizo los cielos de la tierra. Bendito Jesús, a Él servimos.
No servimos a un Dios ciego, a un Dios muerto. No servimos a un idólatra, no servimos, sino servimos a un Dios vivo que anda día y noche contigo. Sapa tutan, sapa puncha purek Dios ta kama purek akhliakushaiki Dios ta paitan yupaychanches wajepanay huchamanta hol como agninche Jesucristo. Gloria a Cachun Taitama. Por eso en esta hora, en esta oportunidad, vamos a aclarar que verdaderamente hay hermanos que andan torcidamente. Vamos a aclarar conforme a la palabra. La palabra de Dios dice: ¿acaso el camino de Dios no es recto? Dice la palabra. Manacho Dios, ninja, recto, derechito. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Derechito no es llaño, manacho, angosto, estrecho. Juan Bautista dijo: enderezaré el camino. No dice la palabra, en otra palabra esto todavía no. Juan Bautista también dijo esto: enderezaré el camino torcido, cerrojo de bronce quebrantaré, dice la palabra. Cerrojo de bronce. ¿Entiendes esa palabra? Así está el corazón del hombre. China casan Dios runapaj ansunkun runapaj purinin torcito ewisca pita seta emirja. Desde Adán dice que, hermanos, hemos sido separados. Por cuanto dicen en Romano, dice: por cuanto el hombre están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está, apartado, separado, torcido. Pero en el Efesio dice: mas cuando tú recibiste a Cristo, tenéis vida juntamente con Él. Efesio que el mas cuando tú recibiste a Cristo, tenéis vida. Enderezar el camino, enderezar la senda torcida. Vas a entender qué cosa es senda torcida, hermano. Hay angras que hay navidad tuta coscatuta oraspi celebrar hanku Nochebuena. Eso no es el camino, no es el costumbre humana. Encontrarás en la Biblia, hermano, bendito Jesús, Tarizun Chuchaipi, Navidad 25 de diciembre, festejar o recibir como Nochebuena. ¿Encontrarás en la Biblia? Entonces, hermanos amados, ahí vamos a analizar. Chaipe conan analización el camino torcido. Hay angra chaipe Nochebuena nispa pasar hanku kuskatuta orasta. Familiata juntayus pa chaipe mikunata a las medianoche hora y después cuetecillos. Eso es el camino torcido. Eso es el camino de los hombres. Eso es camino de los pecadores. Chay Michel Huchasá Peruna Purini Guajepanay, separado de Dios. Nosotros no estamos para eso. Dios nos llamó para apartarnos de eso. Por eso el creyente se sabe. Chay mi Dios Cahuilawanchis, Kay Pachape Inimigonchisca, Cuerpequi Mundo y Satanás, Quinsante enemigo Cascanta y Achanchis Guajepanay. Espero que aquí no han celebrado esto esa noche. Si has celebrado, corrígete y de aquí adelante y ya no andas así. Año nuevo, delante un hermano me llama. ¿Sabes cómo me llama? Hermano, yo quiero que vengas. Mozos, batata, chasquillonchis, panetunta, mejillonchis, chocolateta, mejillonchis, güey, como lakin. En el censo de ¿cuánto dice eso? Feliz año nuevo, abrazo. Feliz Navidad, abrazo. Esos son las costumbres humanas. Dios no habla de esas cosas. Dios no nos llamó para estar en estas cosas. Dios jamana o jamar hanchis chaipica na pachu, sino chaimanta yoximonapaj. Pueblo mío, salí de ahí. Eso es lo que dice. No toques lo que es el mundo, para que no te vengan, dice la ira de Dios, para que no te vengan
los de los impios su ira, van a contaminar su equipa. Nos llamó para ser santos. Dios kawahamarhanchis uya warmich uya hari kananchispagmi wawankuna kananchispagmi hanak pachapi iridanapagmi, como dice el libro Apocalipsis 21 verso 7, hereda esa herencia que recibirás ciertamente por obediencia, y por gracia recibiremos la herencia, que es la herencia, la vida eterna. Si no te apartas de esa cosa, no pasa, es un religioso más, es un católico romano más. No será un católico creyente cristiana, sino que un católico romano más. Y si tú profundizas de dónde vienen esas cosas, no vienen de costumbres judaicas, vienen costumbres romanas. Olvídate para un creyente Navidad, olvídate para un creyente Año Nuevo, olvídate para un creyente carnavales, olvídate, hermanos amados, que vienen fiestas demoníacas en los pueblos, en todos los pueblos. Eso no es para ti. De eso Dios nos sacó, para que seamos hechos hijos de Dios. Dios ¿en qué sería diferencia con el creyente con el mundo? Si chaita lo asuman chailata por eso mancheja, no seríamos creyente más, seríamos un religioso más, y Dios no estaría con nosotros. Dios no estaría, no te guiaría, como dice la Escritura: yo os enviaré otro consolador, Él os guiará a toda verdad. Esa palabra estaría en vano para nosotros. En el ¿quién dice que va a enderezar el camino torcido? El Señor Jesucristo. Enderezaré camino torcido, cerrojo de bronce quebrantaré. Hermano, que algún día de repente, hasta aquí quizás de repente te sientes como diamante tu corazón. Son hoy que quizás diamante genera casa, mana aquí mana y cinte, cerrojo de bronce. Pita cheta que chaita atima wajepanay, mana pipas atim mancho. Solamente puede hacer fuego, que viene ese fuego, es el Espíritu Santo, el único que puede quebrantar ese corazón. Bendito Jesús. Aquí no hay otro nombre, aquí no hay médico para esto, aquí no hay algún cirujano, no hay para esto cosas, hermano. Pero cuando tu corazón endurece, nadie te puede operar, nadie te puede cambiar. Pero hay uno sí se puede cambiar, hay uno se te puede cambiar, hay uno que se te puede, hermano, enderezar, que es Señor Jesucristo. Bendito Jesucristo. Tenemos esperanza para los que recibimos a Cristo. Tenemos puesto los ojos en Cristo, el autor consumador de la fe. Entonces hallarás. Pasarán años, pasarán meses, de repente pasará 2, 3, 4 años, 5 años sufriendo, hermanos amados, pero en su tiempo Dios lo hace perfecto. Dios lo hace perfecto. Dice que Él comenzó la buena obra y acabará su obra. Dice la Escritura que Dios me envió para hacer buenas obras. Jesucristo dice esto. Bendito Jesucristo. Entonces, por lo tanto, que está de repente aquí, hermanos amados, amadear y wajepanay, desentendido casonchicho. Amaya, hermanos, poños puesto casonchicho, wajepanay. Area atacacome y wajepanay, por la debilidad que tenemos el cuerpo. Atacacome sueño pas mal espíritu manta jamumia wajepanay. Te tocatean ahí, te dice el Satanás, te dice y dice en parte de la mitad de mi corazoncito, duérmete. Jagomos un guichepe. Bendito Jesús. Pero otra cosa es que anoche no has dormido. Anoche has estado sin vigilia hasta amanecer. Otra cosa es eso. Pero ahí has dormido bien y ahora te da sueño. Eso ya olvídate, hermano. Eso tienes que imaginarte por qué. Son dos cosas, wajepanay. Gloria a Dios.
No, por eso, hermanos amados, si el día siguiente tenemos culto, tenemos búsqueda, hermanos amados, se descansa bien y luego se levanta temprano para recibir, para poder entender la palabra de Dios, hermanos amados. Ahorita vamos a entender lo que dice la Escritura. Dice que ciertamente un sembrador salió. Y vamos a aprender este día, baja panay, ¿qué cosa vamos a aprender? Hermanos, de maduro, de frutos maduro, de frutos maduro. De eso vamos a entender. También vamos a entender también cómo se siembra todo, cómo crece, cómo todo eso está en la Escritura. Dios palabra pingrimación waje panay. Pero ¿por qué tú estás aquí? ¿En qué nivel estamos? Ya está cosecha página chukashanches y chari manarachos chay tanconan jawasun waje panay. Gloria a Dios, man. Pero Jesucristo. Y ahora Dios espera que nosotros sinceramente tomemos interés, que busquemos a Dios. Dios espera que ciertamente que aquellos escogidos, dice la palabra que por causa de los escogidos será cortado estos tiempos. Escogido con aray, con que hay tiempo, con la cortacamón, kawajepanay. Lo que tú ves acá en la tierra, lo que tú ves, todavía no entramos a abominación desoladora, no entramos todavía, bendito Jesucristo. Mana y hay construcción, pero estamos en principios dolores. Ya se cumplió, dice que primeras señales que tenía que venir, los falsos maestros, los falsos profetas, ¿no? Y eso es el que primero tenía que aparecer ante cualquier cosa, antes de terremoto, antes de hambre, ante cualquier otra cosa que señale que tenía que suceder, hermanos, que primero tenía que aparecer falsos maestros y falsos cristos. Y eso sucedió. Bendito Dios. Entonces, si nosotros no maduramos espiritualmente, no tenemos discernimiento de espíritu, entonces, ¿cómo entenderemos, hermanos? Dice que aún esos falsos maestros, falsos cristos, dice que engañarán a muchos, aún si es posible a los escogidos, dice la palabra. Escogido con atawams, aún atingmans chaita engañaita wajepanay. Y si tú no estás preparado, si tú no estás, bendito Dios, maduro, entonces ¿cómo entenderemos? Van a venir falsas profecías, van a venir falsos maestros, si va a venir Moajepanay. Y si no estamos maduros, si no estamos preparados, ¿cómo vamos a entender estas cosas? Todo va a ser bienvenido. Quien sea va a ser bienvenido, Moajepanay, bendito Jesucristo. Pero para los que entienden, para los que están preparados, no todos me conviene, dice, todo es mi lícito, pero todo no me conviene, dice la palabra apóstol Pablo. Ahí me parecí con imapas, pero hermana y apoyancho convenían. ¿Qué cosa que te puede convenir? Solamente el mensaje, baje para ahí. Hay algunos dicen, cualquier música, cualquier alabanza, cualquier prédica viene, eso ha sido bueno. En el libro Apocalipsis dice que ciertamente que apareció igual que Jesús. Apareció igual que Jesús. Es ciertamente eres tú. Es ciertamente eres tú. Y no era. Mira, no era. Estamos en los tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos difíciles. Estamos en los tiempos Sasachaco y Timpopin Wajapanay. El que permanece hasta el último, esto será salvo. ¿En qué tenés que permanecer? ¿En la congregación? En Cristo Jesús. Paipi iñataga manas kajapatapi wasi hatares jataka kuyulchingacho ni mayupas ni wairapas ni vientopas kuyulchingacho wajepanay. Porque tú sabes a quién has recibido, sabes muy bien a quién has creído, sabes muy bien quién te ha cambiado, a quién te dio la enseñanza. Bendito Dios. Aquí en nadie mana que hay pipas, hermanos, ama teología picanchicho. Aquí en nadie estamos, hermanos, en escuela dominical, no estamos a Jepanay. Porque ciertamente la escritura dice en el libro San Juan, ahí dice 14 verso 16 y verso 26, ahí dice que ciertamente que el Espíritu Santo vendría a enseñarte, ayudarte, enderezarte. Bendito Jesús, gloria a Dios. Así que, hermanos amados, abrimos nuestra Biblia un poquito. Quiero entrar acá en nuestra, que hemos hablado, hoy hemos hablado. Dice la escritura en el libro Ezequiel capítulo 33. Todo en su tiempo Dios nos aclarará. Si estamos viviendo mal, si estamos viviendo bien. Porque el hombre nunca va a beber bien. Siempre va a ser torcido.
siempre va a ser, hermanos, siempre va a ser ensuciados, siempre va a ser, hermanos, bendito Dios, va a necesitar ese aceite, siempre. Y si tú lo ves, las 7 iglesias, estamos en tiempo de lo decía, dicen en sus tiempos, tiempo de gracia. En toda dispensación, en todas edades, no ha habido una iglesia perfecta, sino siempre tenían errores, siempre tenía que arrepentirse. Cada iglesia tenía que arrepentirse. Bendito Dios. Dice la escritura, hermanos, que no hay iglesia perfecta, pero estamos en perfección. Que pega que Sánchez la perfección me posaba Sánchez, Señor Jesucristo. Aún muchos vivimos en mal camino. Algunos viven en pecado, algunos viven en fornicación, los jóvenes. Algunos están en una pornografía. ¿Acaso eso no es el pecado? ¿Acaso delante de Dios no es el pecado? ¿Ah? Bendito Jesucristo. ¿A qué cosas en celulares ahí están cautivados? Bendito Dios. Están en fornicación. Espíritu de adulterio también hay. Algunos adulteran en la iglesia. Esa cosa contamina a la iglesia. Y el Espíritu Santo puede alejarnos si no se arrepiente o si no será echado. Bendito Jesucristo. Estamos en un camino recto. Bendito Jesús. Dice la escritura aquí en el libro 33, verso 20, dice: y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus obras. Ruenin imagina, por que imagina, Dios juzgará. Guajepanay, creyente, hijo de Dios, manañan que pachapi costumbritaja katikuna pagnachu canchis guajepanay. Ya no estamos si kao mi jurita monanki o quiere ho punchau kunapi. Mi jurita monanki, mi juri ho punchau kunapi guajepanay. No precisamente en esos días, no precisamente en esas noches. Ciertamente el 28 de julio, viene el 28 de julio, todos los pueblos festejan ese día. ¿Recordando qué? Recordando el José de San Martín. Día del Patria, dice. Amén, a Jesucristo. Esas cosas, todos son como una idólatra, como costumbres humanas. La escritura aclara que costumbres humanas es abominación delante de Dios. Dios pajaila peka cheka alin hucha hato mana pampache atisi chay hucha chayruay kunaka wajepanay chaymi chay peka manaña purisikuna kinachu wajepanay. Ahora viene año nuevo, bendito Dios. Ahora viene carnaval. ¿Qué cosa más vendrá wajepanay? Esas cosas déjalo si quieres ir a la vida eterna. Si no quieres ir a la vida eterna, entonces permanece ahí. Bendito Dios, después no te lamentes cuando la iglesia será levantada conforme el libro de Daniel capítulo 12 verso 2. Levantará a los muertos para vida eterna y otros levantará para confusión perpetua. Joaquín se hatarim punjaku wina y causaipa. Joaquín se hatarim punjaku. Son dos resurrección. Primera resurrección y la segunda resurrección. En la primera resurrección levantarán los que murieron en Cristo, los que tenieron el aceite, los que se arrepintieron de su pecado, los que salieron del mundo, los que dejaron pecado. Hermanos, resucitarán primero. ¿Para qué? Para encontrarse en las nubes. Conforme el libro de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, conforme a esa palabra. Y también habla en Daniel capítulo 12, 2. Y esas cosas, hermanos, son preciosas. No te pierdas esas cosas. Ama chaita perdecucho a jepanay. Que pacha costumbriwan, que pacha puriwan, mucha causewan. No vale la pena el pecado. Vale la pena la vida. Vale la pena dejar todo el pecado. Bendito Jesús.
sea hecho, sea real en tu vida, sea notoria, que sinceramente ya no te gustan esas cosas. Ya no. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Un día, aunque estemos en panteón, resucitaremos, levantaremos para vida eterna. No tengas miedo de morir. Un día moriremos. Un día moriremos. Para los cristianos dice que es ganancia la muerte. Ganancia la muerte. Cristiano con una paja guañuica gana coimi. Descanso. ¿Te acuerdas en el libro de San Lucas capítulo 17? Dice ahí el hombre y Lázaro, rico y Lázaro. ¿Y Lázaro dónde fue? Donde descansa el paraíso de Dios. El rico ¿dónde fue? Al tormento, hermano. Las escrituras están avisadas. El Señor Jesucristo nos avisa. Señor Jesucristo nos aclara dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que llegar, de dónde venimos. Dios nos aclara claramente. Imakunatan sajena, imakunatan ruana, chaitaja huillabanchisme, Espíritu Santo. Bendito Dios, casucos, casunchis. En el jóvenes, levanta la mano, se pascuna, bendito Dios. Dice, y me aguanta joven con Dios para por obedecer a la palabra. Ya, cancuna, ama primero ta jarita más canquichicho. Joven con apas, amata jovarmeta primero ta más canquichicho. Chaimanta cañan, takanakushanquichina. Es que hay quien sabatamanta cañán. Y mara que van tu país cuasjane ni sanquiña, baje panay. ¿Qué cosa? Es una cosa seria. Esto es cosa seria, baje panay. Bendito Dios. Maduraira alienta espiritupi. Alientar experimenta y Dios para cajninta. Y Dios me tiempompi como son que dice primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, todas estas, toda lo que tú necesitas, lo que tú quieres, será añadida. Ya paikusja. Bendito Jesucristo. Es difícil, sí, para conseguir a Cristo. Es difícil, sí, pero es posible. En esencia, difícil me parece, pero posible en Jesucristo tal y posible es. Porque ciertamente tú no vas a buscar, ciertamente Él te buscó. Entonces la fe tiene que estar firme en el Señor Jesucristo. Mano hanchis kaya chanchis más que taja. Si ya se quedan cheja, nacimos hansmanta pachacha más que se quedan a jepanay. Bendito Jesucristo, pero Él nos buscó, Él nos encontró en el mundo, en el pecado, en la muerte. Entonces dice que Él nos lavó con su sangre. Según el libro de Ezequiel dice que pasó junto a ti. Campaña pajiquitas pasarus japay, Hawaii kusunki gililataña, sucia, te vio sucia, cochino, nos ha visto. Entonces dice, te vi sucia y vivirás. Otra vez pasó junto a ti, también vivió sucia. Nadie había limpiado. Manan pipas mailevar hanchicho. Así sucio está muriendo el hombre. Así sucio están yendo al panteón. No están limpiados, no están curados, no están suavizados con aceite. Bendito Jesús. Y dice en tercer pasada, los ombligos faltaban cortar. Él cortó el ombligo. Adiós al mundo. Delante de quien nos habla. Adiós al mundo. Si pipas ombligo cortas acá en la cheja, adiós mundo. Adiós. Adiós carnavales. Adiós Año Nuevo, Navidades. Adiós 28 de julio. Adiós todas fiestas patronales de comunidades. Adiós todas esas cosas. Chao. Rumbo a la salvación. Rumbo a la vida eterna. Bendito Jesucristo. Así que hermano, hermoso tenemos. Hermoso es. Para los que entienden, hermoso es la vida de Cristo. Hermoso es el camino de Cristo. Bendito Dios, nadie me separará. Por eso dice Pablo, nadie me separará del amor de Cristo. Angustia, muerte, riqueza, pobreza,
¿Quién me separará del amor de Cristo? Nadie me separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Una vida eterna real, vida eterna espiritual. Ya no viviremos con esta ropa. Ya no vas a vivir con esa cara que tenemos. Ya no, se no es algo espiritual. En el senso de que prima hay changes chawiya ya pusang. Ha kaipe kamana ay chaiki ka chawiyang hachu. Ha kaipe kaman musuhla wiña pa. ¿Sabes cómo eres? Tú eres una preciosa. Tú eres un hermoso aspecto, hermoso espiritualmente. ¿Acaso quién han visto eso? Nos decía, hermanos amados, un profeta decía que a mi carne ya se envejece, pero mi interior rejuvenece. Así que, hermanos amados, estas cosas no hay que perder. Manténgate en la santidad. Si estás alguien pecado, salga de ahí. Salga, abandona ahí. Piwami yuguchakunki. Mana iñejuanchu yuguchakunki a punchao. Ahí habla, hermanos, en Corintios, 2 Corintios, hermano. Capítulo 6, creo que ahí habla, ¿no es cierto? ¿No? 6, verso 16, en Chiñaupaj, Pirimashin. Y maalintas kang mga wahepanay. Templo de Dios Juan, templo de idoluanga, y ma compañerismo takanga, ini Juan mana ini Juan, Pedro Jesús, no, manam balinchu mana ini Juan juntakuy pas, chayan parischakuy ka manam balinchu, tarde y temprano te va a hacer caer, tarde y temprano ya estarás con la chicha, tarde y temprano ya estarás con la coca. Tarde o temprano ya estarás en su camino. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Pero dice ciertamente, tenemos que yuguchakunaki Dios yuguchakunaki Señor Jesús. Paiwan yuguchaku iwajepanay. Para que seas templo de Dios viviente. Dios patimpun kana equipa yuguchaku y paiwan. Amistad toroy, Espíritu Santo, reconcíliate con Él. Amigo toroy, arrepiéntete de tu pecado, entonces el Espíritu Santo no despreciará. Bendito Jesucristo. Gloria a Cristo te tama. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Dice, dijisteis, chisme, no es recto el camino del Señor. Runajanimi. Manan Dios pañañan ka rectochu. Ciertamente recto es. Ciertamente recto es. Derechito es. Así que, hermanos amados, olvídate tu pensamiento, olvídate, hermano, tu carácter, hermano. Así es mi carácter. Kainan taitay mantapis carácter nico. Mama y mantapis, mama y manta, apaco ni kay carácter. Ese carácter se ha moldeado, carácter de Cristo. No carácter de hombre, sea carácter de Cristo. Cuando hay carácter de Cristo, andarás derechito. No te gustará pecar. Aunque te pasara el pecado por tus narices, entonces reprenderás en el nombre de Jesucristo y huirá. La palabra de Dios dice: resistid la tentación y huirá de vosotros. Resistid el pecado. Resistid. Gloria a Dios. Pedro Jesucristo. Entonces, Dios pañañenja derecho, recto. Manan nyohanchis pa pinsaininchis kinachu. Manan nyohanchis pa purininchis kinachu. Pai paruaskanka rikuchikon después. Conan ruama, Señor Dios, ma ejempipas. Pajarin mincha wakimi watamanya entendinkuman wajepanay. Manan entendita atinkuchu. Hasta hoy nosotros mismos no hemos entendido. Escúchame esto, quiero decir esto. ¿Cuántos conocen al hermano Ricardo? Ricardo Banca de Añojaya. Ese hermano, bendito, el enemigo se poseó. Satanás un terapusca. Ascanqueico. Canconaja isquechalan canquiches. Ora ichisia. Maña cuichisia. Comienzan a burlarse para rendirte. Rendi con equipa. Bendito Jesús. Takanakuso ahamu, ven.
Mana yang hakunatro asanapa chahna parico. Dine equivoca con quien. Mana isqueyachu keiko. Kinsan. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recién comienza a menguarse otra vez. Gloria a Dios. Estaba así sufriendo ese hermano, bendito Jesús. Y un día de repente a ese hermano lleno de Satanás a su vida. Junto al primo video manginaspa, como dice la escritura, eligión, que quiere decir que somos miles. Y eso mismo habló. Ño haikoka keiko ashkan. Hakai pitiashan. Cargomuisi chaita rimaita hallarin. Kawari hagaita kawari te extraes una equipa. Cállate, demonio, no tienes ni parte suerte. Vas a salir uno por uno. Vas a salir, no sé en cuántos días. 2 días, 3 días, 4 días, no lo sé. No entendía en cuántos días tenía que salir. Van a entender hadichu a jepanay. Pensar hadiño hakanyo oichama jinaka. 15 punchaucha que van jarique. Luchana kusas kuriki nispa. Pero no pasó un día. En la tarde el Señor se glorificó en su vida. Bendito Jesús. Sanó y ahora está sano. Ahora está libre. Dios liberó su vida. Por eso, hermano, el hombre no puede entender lo que Dios hace. Bendito Dios. Algunos dirán, bendito Dios, dirán algunos, pero mana entienden cocho Dios pero ascanta. Así que, hermanos amados, está preparado, hermano. Bendito Jesús. Siempre vas a panar y manifestar con el enemigo tajantemente. Vas a panar. Rendieron algunos hermanos. Rendieron, bendito Dios, no han podido orar una noche. Una noche no han podido orar. Si necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos. Él es el que hace la obra, no es el hombre. Manan runacho, manan que hay pastorcho. Aquí nada que ver pastor, aquí nada que ver Sósimo, aquí nada que ver Julio, aquí nada que ver otra cosa. Aquí tiene que ver el Espíritu Santo. Él es lo que hace todas las cosas maravillosamente. Ahora recién entiendo lo que Dios ha hecho. Aún maneras a creer tan bonanicho. Esperemos el tiempo. Esperemos el tiempo. Si Dios ha sanado. Mirad, hasta uno mismo tenemos la incredulidad. No creemos firmemente que Dios lo hace. Para testificar, esperemos un momento. Dios ya le había sanado. Dios lo sanó a aquel loco gadareno. Dios lo liberó. ¿Acaso no era posible para Ricardo? Era posible, ahora está en vida. Ahora quería venir, pero por falta de movilidad no ha podido. Bendito Jesús. Por eso, hermanos amados, lo que Dios hace uno no entiende. ¿Sabes que cuando tú lees la palabra, hermanos amados, dicen uno de los apóstoles, dice, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? No entendemos. Bienaventurados vosotros ustedes. Kankunamami Dios para reino ricochisca. Pacasca semicuna ricochisca kankunamami. Más para ellos se habla en parábolas. Más que oigan, no entiendan. Mana oyerinan kupahmi, oyar shaktin kupa, rico shaktin kupas, mana rico nan kupahmi. Gloria a Dios. Lo que hablaba el Señor nadie se entendía. El parábola de sembrar. Ahorita vamos a leer. Nadie se entendía. Un hombre salió a sembrar. La semilla cayó contra el camino. La semilla cayó contra pedregales. La semilla cayó contra el arbusto. La semilla cayó contra la buena tierra. Y nadie se entendía. Y uno de sus apóstoles pregunta, así solos, así 2 apóstoles, así aparte en Ninco, Señor. Y manactinta que tajarimán que parábola la pija. ¿Entendí, cucho? ¿Quién entendió, hermano, si Dios no te revela? ¿Quién entenderá la palabra si Dios no nos revela? ¿Quién entenderá el camino de Dios? Dios no nos revela. Pita gente entendega, Dios pacimenta.
Mana pay revelabastis ricuchibastinchis. Todos entraremos en confusión. Todos entraremos al agua de fuego. Todos entraremos a un religioso. El Espíritu Santo es el que corrige. El Espíritu Santo es el que lleva. El Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo es, hermano, el que te saca de pecado. Él es. Ese tú sabes que tú te has apartado de pecado. Dile gracias a Él. Paita gracias ni Panay. Si Dios te ha sanado, dile gracias a Dios. Porque Él, por su gran misericordia, por su gran infinita de amor, Él te perdonó, Él te salvó, Él te sanó. No solamente carne física, sino también espiritual. Hay muchos enfermos espirituales. Dice la Escritura, no están suavizadas con aceite. Heridas, llagas podridas. Bendito Dios, Él lo sana perfecto. Él lo hace por la obra completa. Bendito Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Yo también me gozo en el Señor. No merecíamos nosotros, no merecíamos estar. No merecíamos. Un día le dije, Señor, me confundí. Un día le dije, Señor, hasta aquí. Un día le dije, Señor, ya no está conmigo. Porque ya parecía que la palabra se agotaba, la palabra escaseaba. La palabra se escaseaba, la fuerza no había. Para orar, para ayunar, no había fuerza. Entonces dije, hasta aquí Dios me abandonó. Pero ahora, hermanos amados, la Escritura dice: levantad las manos caídas, rodillas paralizadas, los cojos no desviarán de su camino, dice la palabra. Entonces, hermanos, en ese momento levanté, glorifiqué a Dios. Y dice la Escritura en el libro Salmos, dice que en su mano está la fortaleza. Su amor está en su mano. Los que buscan hallan, el que pide recibe. Entonces la palabra es hecha. A todo aquel que cree es hecha. Si tú no tienes amor, pídela, búscala. Entonces amarás a tu Dios. Entonces amarás a tu prójimo. Entonces amarás a tu esposo, a tu esposa. Entonces amarás a los demás. Y ese amor es precioso. Y el amor soporta. El amor no es jactancioso. El amor no es benigno. Dios mamuna kuninja mana tukukuymi. Ancha mana alintanya ruasa sungi kuchaypas. Pampa chayankin perdonayankin. Chay wakin halisungi ko keigo nakahangra ko ng kanko. Que hangra ko na mana ya chancucho Dios pa oranta. Porque si Dios no hiciera esa cosa, nadie lo hace esas cosas. Ciertamente, hermano, perdona a los que te ofenden. Perdonas. Entonces el Espíritu Santo está allí. El Espíritu de Dios está en tu vida. Bendito Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozándose de eso, hermano? Yo quiero escuchar que alguien que está pasando eso, hermano. Es bueno aclarar estas cosas. Si no, ¿cómo vas a entender que Dios está contigo? Dios, hermano, aunque tu fruto está viendo, muchos no van a entender el fruto, hermano. Muchos no van a entender. Es como que igual que papá crece, llorar que hermano, y de repente se llora como en eso, pero Javi con que pone llega, le con que frutota. Nacho. Es así, hermanos. Alguien va a experimentar acá. Va a experimentar a alguien acá lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Bendito Dios, maravillosamente. ¿Ya? ¿Por qué quieres perdonar a los que te hacen daño? ¿Por qué quieres perdonar? ¿Por qué soportas tu marido? Porque aunque te hace daño. ¿Por qué soportas? ¿Porque tú lo amas? Creo que sí, porque el amor de Dios viene. Soporta. El amor soporta. El amor no es jactancioso. Manas llega. No es. Bendito Jesús, es precioso algo de las cosas de Dios. Búscala. Búscala, hermano. Un día me dijo Dios. Un día me dijo Señor: Dios, ¿qué te hizo a ti? Acá. Dios, ¿qué te hizo a ti? Estábamos juntos en el trabajo con el hermano Agustín. Estaba enfriando poco a poco.
estaba ya metiendo la cabeza al agua de fuego. Pero un día me dijo, ahí en el trabajo, Dios, ¿qué te hizo? Y me arrepentí. Dios me dio vida. Dios murió por mí. Y yo soy el que estoy revelándome. Yo soy el que estoy revelándome. En la palabra de Génesis capítulo 6, la maldad de los hombres, ahí me acoplé. Chayman culpareceo kunikana casane, Señor. Al Señor le dije, lo prometí, sácame de acá. Me lo sacó. Me lo sacó. Bendito Jesucristo. Así que, hermanos amados, causa sunchis, experimenta sunchis Dios, pero bastante. Bendito Dios. Pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Las voces, revelaciones. Tengan mucho cuidado. Puede ser aparentemente, pero no puede ser también. Muchos se aferran. Lo que no es, se aferran. Lo que es algo visible, algo es maravilloso. Bendito Jesucristo. Y la escritura dice, hasta ahora no habéis pedido con cama mana con quichisho misma. Y manahti manajan una chasquin quichisho, porque pides mal, dice la palabra también. Por eso ciertamente uno hay veces oaxakunki manajamunchi mapes. Y al revés te viene. Al revés te viene, hermanos, y jamás que que Dios está. Y al revés te presentan muchos problemas más. Al revés te presentan. Eso no, con eso no te cobardíes. Quiere decir que Dios te está diciendo, a ver, venga. Cuando tú entiendes, lees el libro de Moisés, hermano, pasó desierto, de hambre, de sed, de calor, de frío. Él no escatimó. 3 días caminando ahí, no escatimó. Desierto durmió. De hambre, 1 día, 2 días de hambre, así caminó. Bendito Dios. Y él no miró, ¿sabes qué? Mejor pues vuelvo a Egipto. No le dijo, sino de frente, caminando ahí. ¿Acaso, hermanos amados? Pero Jesús, uno tiene que entender, hermano, que si tú estás pidiendo, si tú estás ahí clamando, si tú estás llorando, ahí estás despojando, entonces al revés te viene en su tiempo. En su tiempo. No importa que pase 1 año, no importa que pase 2 años, no lo sé cuántos años, no sé cuánto tiempo, o de repente 3 días, no lo sé, pero Dios lo hace, sí lo hace. Por eso David decía, esperé a Jehová pacientemente. David pacientemente. Pero no te esperes así mudo, no te esperes así descuidado, sino espéralo despierto, espéralo orando, espéralo ayunando. Sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando, sigue llorando. Entonces a su tiempo Dios alumbrará. Gloria a Dios. Bendito Jesucristo. ¿Cuántos están pasando difíciles momentos? Dice que todos. Sé que todos están pasando, hermanos. Guaquimana entienden gracia y despacimiento. Aún entienden todavía aún. Pero, hermanos amados, si tú persistes en la oración, abrirá tu mente. ¿Te acuerdas a una mujer Lidia que vendía púrpura? Dice que hasta aún en su trabajo adoraba a Dios. Dice, escuchó que Pablo predicaba en un templo. Y después oyó y fue a escuchar. Dice que se sentó en el medio. Y dice que cuando escuchaba atentamente, dice, Dios abrió su mente, su corazón, y llenó su espíritu. Entonces, eso es el camino de Dios. Eso es el camino de un creyente. Bendito Jesucristo. El libro San Marcos capítulo 4 verso 9, rápidamente. Bendito Dios, bendito Jesucristo. Esto es lo que está diciendo: el que tiene oído, oiga. Sino que ocupe espíritu interno, espíritu de Dios,
son hoy que picasta dice chay me entiende son que baje panay gloria a Dios estamos gloria a Dios pero diciendo que ni rico nada ni machaja cualquiera entendería que habanirita ni machaja hasta aún los incrédulos aún los rateros entenderían, hermano, bendito Dios. ¿Por qué ese interno oído? Porque tú has recibido a Cristo, bendito Dios, por eso es. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Verso 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta maravillosa palabra está diciendo que dice, vino un sembrador a sembrar. Chaimanta dicen que pipas oyaresca oyaricho. Pero apóstol, más abajo tú vas a entender que ciertamente que no entendieron nadie. ¿Por qué no porque si tenían oído? ¿Por qué no lo han entendido? Si ya pongo placer en Ineja, ¿por qué no han entendido? ¿Y por qué lo preguntó el apóstol, uno de sus apóstoles? ¿Por qué lo preguntó? Señor, ¿por qué hablas en parábolas? No entienden, no entendemos, explícanos. Mira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, también dicen en el Apocalipsis. Bendito Dios. El que tiene, entonces les dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 10:2. Palabra Willanamanta. Bendito Jesucristo. ¿Encontraron? Wakili para leer. Bendito Jesús, dice la palabra. Él les decía: las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Bendito Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos amados, que Dios envió a los 70? 2 en 2. Envió 70 hombres a predicar. Bendito Jesucristo. Willamuichas Dios para reinonta. Willamuichas nos amanta. Envió. Y por eso dice acá, a la verdad, los obreros pocos, las mies es mucha, blanco es harto. Las ovejas perdidas harto, no hay quien junte. Manan pipas junta muita atincho. Manan huilla muita atincucho. Gloria a Dios. Ciertamente, en otra palabra dice: invitas jaco ya para una cunata, jamuiches. Mi jona preparas la casa. Y nadie quisieron ir. Mana pipas necesitamos una sacucho. Y nos venían con manan pipas jamuitamos un ancucho. Entonces, guajamuiches ya para cojucunata ña usakunata. Para que petia shanco chaypi baga shanco. Chay bagucunata guajamuiches. De repente guajamunco paikunata y paikuna risjaco. Hermano, es algo espiritual. El banquete espiritual. Hermano, si nosotros no vamos a ser revelados, si no vamos a participar del banquete, ¿cómo anunciaremos la palabra de Dios? Si el Dios no nos llama, ¿cómo anunciaremos la palabra de Dios? Si el pueblo no orara por el Espíritu Santo, ¿cómo anunciará los obreros? En la iglesia debe entender claramente: no tienes que pedir el hombre. Por pedir el hombre estarás pidiendo mala oración. La iglesia debe saber orar, que tenés que enviar su Santo Espíritu. Uy, Espíritu tamaña. Uy, Espíritu te enviamos. Muermima harima. Entonces el Señor sabrá a quién enviar. El Señor sabrá a dónde enviar. Si a mujeres y a hombres. Algunos están pidiendo por un maestro. Algunos están pidiendo, hermanos, por un apóstol.
Algunos están pidiendo, hermano, por un pastor. Hermano, no se pide eso. Hermano, se pide su Santo Espíritu. Cuando Él venga, se le hará con su Santo Espíritu y el Espíritu la llevará. Bendito Dios. Y dice, hermanos, que cuando anda el Espíritu no se fatigarán. Manas pisipan hakucho, Espíritu baja pasjanja. Ay chapa por el kuna chaja. Chay pilak akuspanko, fracasan haku. Chay mi wajay mana runatacho manakuna. Si no manakuna espíritu chuya espirituta. Iglesia ya chanay que wajepanay. Mananay que envíame hermano Julio. Envíame un hermano Sósimo. No, hermanos, envíales, llámale a su Santo Espíritu. Él sabe a quién enviar. Por eso dice acá, las mies es mucha y faltan obreros, o pocos son obreros. Rogad al Señor para que envíe los obreros. Entonces tú tienes que pedir, envía tu Santo Espíritu. Envíanos, visítanos, Señor. Visítame, Señor, a mi casa. Visítame a mi vida. Visítame, Señor, a mi familia. Visita a mis hijos que tú me has dado. Visita, Señor, a mi esposa. Visita, Señor, a mi corazón. Visítame. Examíname. Quiero conocerle quién soy. Yo sé que tú mismo no te conoces. Hoy día dices que sí, mañana dices que no. Así es el hombre. Chaina runaka. Yachtapipas abre perungu kaitan ruasu. O ponchopeca hoktan aprobar parinco. Así es engañoso el corazón del hombre. Nadie se conoce. Pero dice que ellos no nos conocen. Mana que quieres guacho. Y mana casayita. Ninkin gonanga. Aún estas cositas dicen más que todo riban con Chairaj iñiguspan, chairaj matrimonio guspan, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, yo voy a ser fiel contigo. Pasan 5, 10 años, hermano, y ya estoy infiel. Es así, ¿sabías que, hermanos amados, las mujeres 70% de peruanos, hermanos, a nivel Perú, que eran sacavuelteras de sus maridos? El hombre, casi 100%. Eso es cosa seria, eso no es juego. Y cuando se matrimonia, cuando y mata Tarimarans. Y así es el hombre. El hombre es así. Su promesa no se conoce, su promesa se olvida. Un día que dice que sí, un día que dice que no. Así es el hombre. Cambia. Chena, Bruna. Pero ese corazón, ¿quién puede cambiar? Solo Cristo. Ese corazón puede perfeccionar solo Cristo. Para que no abandones a Dios, para que no lo dejes a Dios, para que no traes un hijo a tu esposo, para que no traes un hijo a tu esposa. Sé fiel con la esposa, sé fiel con Dios. Entonces Dios nos recompensará la vida. Y man pasaron Jabajé, el pueblo de Israel. Israel pidió, hermanos, el rey. Pidió el rey. Mana su rey te enviaba a suma. Paiwan para la suma. Hipócritamente, por no reconocer que es polvo. Mana recicuita monaspa maya con corrunata. ¿Y a dónde lo llevó el rey? Mi mamá parurca rey. Rey llevó fracaso. El primer rey Saúl fracasó con su reinado y fracasó el pueblo y murió muchos por él. Bendito Jesús, así es el hombre. Cuando uno pide el hombre, lleva a un mal camino. Cuando uno pide el Espíritu Santo, entonces no nos equivocaremos. Él conoce perfecto camino. Él nunca se equivoca. Él nunca defrauda. Él nunca te traicionea, manan peja. Aunque tú pecaste, pero el Señor sigue siendo fiel. Por eso dice, tenemos abogados si alguno pecare. ¿Sabes qué pasa hoy en día, hermanos? ¿Sabes qué sucede, hermanos? Sinceramente, la congregación ahí, las mías ahí,
Lo que pasa es que no hay alguien que predique la rectitud, no hay alguien que señale el pecado, no hay alguien que diga la verdad. Todos son torcidos, bendito Jesús, torcidamente. Por eso dice acá una vez más: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Por qué dice? ¿Acaso son pocos los que anuncian el evangelio? ¿Acaso son muchas en todas las naciones? Pero ¿sabes qué? Los obreros genuinos, los obreros ungidos, los obreros llenos del Espíritu son pocos, no son muchos. Y si tú andas de acá, sales, hermano, vas a encontrar siempre con obreros, vas a encontrar un obrero enviado. No se apega a ninguna imagen. Un obrero enviado no se detuvía, tampoco está a favor del pueblo, sino lo que dice Dios. Dios panishantan William pipas abogado pescacuchon pipas cachun guardián pipas cacuchon. Lo que dice la escritura se anuncia. No puedo estar llevando el foto del pastor Santiago, no puedo estar llevando el foto del pastor Julio Rivera, mirando a ellos como si fuera que algún idólatra. Cuando te pides el Espíritu Santo, si alguien viene desconocido, que alguien te dice pipa ni sonque, Dios me revelará muan que yachtama hamunaipaj, que elisama hamunaipaj, no lo creéis. Ama creen que chicho. Ciertamente en el libro de San Marcos dice, el libro de San Marcos dice que nata pipa ni son quiches a San Cristo, a pincasan Cristo, aman creen que chicho. Dios trabaja orden. Un obrero aprobado, un obrero lleno del Espíritu Santo no anda común como copa, chay guaira apa y cachas con copa genacho manan puri guajepanay. Él sabe dónde entrar, él sabe dónde salir, él sabe dónde posar. Maipe descansa y te ya champay guajepanay. Manan como un tacho puri. Mana tajmi guajepanay, iglesia conata, y confundís despacho puri guajepanay. Chay Dios pa kamachimushanja ni mi gaita wajepanay, bendito Jesús. Ni mi gaita permanece si estás en la sana doctrina, no salgas de ahí, permanece ahí. Chay pisay kakato. Chay nata ni wakin mininko. Ni kama hamun ki chayja matrimonio chisaikia. Espíritu Santo no divide, Espíritu Santo unifica. Chuya Espíritu kahujlachang mi mana dividinchu esquema quien samanchu chikachin mana wajepanay. Pareja chulalamami tukuchin entendichintaj mi pareja. Así es, hermanos amados. Bendito Jesucristo. Chaynata purimushanku wajepanay. Y sabes qué cosa, es más, como si fueran que algunas iglesias, hermanos, algunas iglesias están invitando a otra congregación. Walking congregación, no sé si será la verdad, no sé si será falso, no sé, pero están invitando por escuchar, están invitando. Mucho cuidado, estamos en los tiempos peligrosos. Pídele al Espíritu Santo. No te va a faltar palabra, no te va a faltar fuerza, no te va a faltar, hermano. Aunque la fuerza se escasea, hermano, cuando oras, levantas bien fortalecido. Eso es así, hermanos amados. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. En su tiempo Dios te va a revelar lo que tú vas a hacer. En su tiempo Dios, porque ciertamente servimos a un Dios vivo y visible que manaricona Dios tan servinches, pero alguien ruachta, alguien yachen, alguien que pacha anak pacha kamachtan serviconches jorge bana. Waño sumpas causa sumpas Cristo makimpi. Yo ni kipi kanang mana iskay man dividikuicho, sino que hachulama unificayma pampachanakuima perdonanakuima chay carganskona kapisanakuima mi yo ni kikakana. Y arena que en Jesucristo cruz está aposorja. Llevaba cruz. La caída, segunda caída, tercera caída. ¿Acaso la iglesia no tiene caída? Hermano, Señor Jesucristo llevaba cruz. Entonces, hermanos amados, que acuérdate eso,
esa llevar carga, esa cruz. Es como si fuera que, hermanos, ¿quién le ayudó a Jesús a llevar carga? Simón de Sirena, creo que es. Él ayudó a cargar la cruz. ¿Y qué entiendes eso, hermano? Nicho, mana apachunga y mena pay, Dios nina apachunga ni rancho mana pay. Sino cuya cuimanta apaisita. Eso es lo que está diciendo, que chainata episina cuiches, krishnikista apaisina cuiches. Oh, hermano pesipamunja, waja y paimanta, ayuna y paimanta. Oh, hermano hochalica monja, waja yuspa rispa rimaikamoso, parla y camoso hatarispa, cangrag mi oportunidad pirampa. Guanyura punca se jamanan en canjaña chubida. Ahí sí ya no va a haber. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué pasa en estos tiempos? Entran nomás, reciben nomás cualquiera. No es así. Tenemos pastor de los pastores. Tenemos el Espíritu Santo, que Él te fortalecerá, que Él te abrirá tus ojos, que Él te dará fuerza, vigor. Entonces no te equivocarás. Hermano, aférrate a Él, aférrate al Espíritu Santo, a la doctrina de Cristo de santidad. Entonces veremos la vida, porque ciertamente un ejemplo dice en la Escritura, en el libro de Corintios: Puerpoca ascamimbro yochmi, manas ninchu kairu kai de boca, hoca jadidota mana necesita ikichunispa, manas ninchu chaquipas nawita, mana necesita ikichunispa, sino que ambos se necesitan, ambos se necesitan. El ojo necesita a pie, el pie necesita el ojo. Así es, yo te puedo necesitar, yo me puedo necesitar. Como necesitamos a Dios, también Dios nos necesita, porque Dios no hará con los hombres revelar su secreto. Guajepanay manas, mana runabanja, Dios que me ruay tapas a ti mancho. Jaime Guajepanay, eres importante también, no para orgullecernos, sino para volvernos como tierra delante de Dios. Mana hatun charo kunapachu, sino alpama hina tukuyunapa. Dios pas necesitabanchis, osawananchispah, vidanchista, vidaiki osasqa kananpaq, warmitapas qaritapas, bendito Jesús. Gloria a Dios de tama. Chaycho ni sonchisma waki hermano konato waki meningo. Ya changñan palabrata. Hinna ya puri mucho. Chaytan nishan escriturapi. Mana monakuniyo pastor kunamanta. Ak irirus papas chakinta pakirus papas mana hampikukta nispa. Bendito, así son el hombre. Así es el hombre, llevan rencores para siempre. No conviene llevar rencor para alguien. Manan conviene wanchichu ni kama nyohama rencorta apakunki pitapa chay. Manan dispuesto para perdonar, dispuesto para amar, dispuesto a misericordia, dispuesto para orar, dispuesto para hacer muchas cosas. ¿Sabes qué pasa? Un día mi vecino que me odiaba, un poco pariente lejano, entonces hermanos, enferman uno, enferma el otro, muere el otro. Hermano, Dios lo sanó, Dios liberó, le dio vida, Dios lo sanó. Un día le dijeron: bendito Jesús, voy a entregarme. Y nos entregaron hasta hoy. Y le dije: ¿hasta cuándo, Señor? Una burla es esto. De aquí adelante no voy a ir. Pero la palabra me dice: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Un día pensé juzgar a los demás, lo que hacen lo malo, pero me dice Dios
que no mires a otro, mírate a ti mismo. Dios corrige. Entonces me arrepentí, Señor, de que adelante no voy a mirar a otro, ahora voy a mirar a mí mismo, como soy. No me conozco, Señor, visítame para yo conocerme, quién soy. Entonces yo era un pecador, yo era el más que necesitaba a Dios. Entonces todos somos pecadores, pero ya no pecamos, tampoco estamos en pecado. Así que estamos, ¿qué cosa? Estamos liberados, ya estamos en su mano de Dios. En su mano de Dios no hay mancha ni arruga. Bendito Jesucristo, bendito Dios. Así es, hermano amado. Hermano, Dios cachijame serio, no lo falles, no te equivoques. Si te equivocaste, vuelve a la tierra. Entonces reconózcate que eres tierra. Entonces me importa el costo, será el lloro y lágrimas, pero mirando puestos los ojos en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús. Bendito Jesucristo. Así es, hermanos. Señor, jamona cuiniame. Ancha sumagme. Amanin kichishu. Que hermano takamana necesita ni nacho nispaja. Amanin kichishu. Que hermano takamana recuita mona nacho nispaja. Bendito Jesucristo. Dice la palabra de escritura pininga estanin. Señor, petas total por amor casi sañataja. Pin manacho trigulata tal pomurjanque. Munanki chutirara munaikuta. Señor, menin, amat era muy chiso, y no le cuscoya winacho, tiempo se gancha y piña, huela chisca canja, triguta hasta quema, copataje ojoroma, ni na manca, caucanasca canampa. Chanata mi guajepanay. ¿Quién somos para juzgar? ¿Quién somos para condenar? ¿Quién somos para despreciarlos? No somos. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros merecemos el perdón. Sí, necesitamos el perdón. Tú necesitas el perdón. Yo también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos delante de Dios. Volvamos a la senda antigua. Recuperemos el primer amor. Entonces Dios volverá con nosotros. Hará maravillas, cosas que tú no entiendes. Hermano amado, nos espera en la vida. No sabes cuándo vas a morir. Pero sí tenemos esperanza el resto de nuestra vida para arreglar con Dios. Dios arreglanapa. Tenemos el resto de nuestra vida. No sé, algunos viviremos 20 años, algunos viviremos 10 años, algunos viviremos 5 años, quizás un año más, no lo sabemos. Pero acuérdate que eres hombre mortal. Entonces, mientras que tengas 5 días, mientras que tengas un año, ahí arregla con tu vida. Cuando sales al campo, arrodíllate, ríndete a Cristo, confiesa a Cristo tus pecados, entonces serás perdonado tus pecados. No seas orgulloso, no seas altivo. Amay carruj kiwanchu colgay kiwanchu carnios tu cosacay. Esas cosas no merecen, esas cosas no sirven para la gloria de Dios. Esas cosas son temporales, esas cosas son simplemente nos acompaña hasta la muerte, hasta ahí. Después se termina todo, pero la palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Bendito Jesús. ¿Cuánto lo van a hacer eso? Hermanos, ¿sabes qué? Alguna cosa estoy aprendiendo. Quizás en mi caso no puedo orar, quizás de vez en cuando oro, pero cuando salgo del campo, hay esa oportunidad para buscar. Cuando salgo al campo, ahí le dije: Señor, acuérdate, yo sé que estás aquí, estoy rendido, mi Dios, te doy mi corazón, tal conforme como es, mi corazón te doy. ¿Quién puede cambiar? Solo tú. Nadie puede cambiar mi corazón. Y eso es lo que sinceramente estoy aprendiendo, hermano. Es maravilloso orar en el campo. Acá, preciosamente acá, que hay la locura, una pita rico son que chaipe. No dice que tú orarás en secreto y recompensará en público, dice Dios. Entra a tu aposento, hermano, entra ahí. Ese es el más precioso que hay para poder conversar con el papá. Para una paja, mi más precioso, hermano.
Cuando estás en la casa, estás orando, estás meditando, ya próximo, ¿dónde estás? Ya visita, ya está, ya hay hermanos amados, Coema Jaramuna, Guaypama Jaramuna, Huacata Jarjuna, Caballita Jarjuna, bendito Jesús, no tenemos tiempo. Después de almorzar, después de trabajar. Pero cuando sales a la oveja, cuando sales al caballo, al campito, por ahí, hermano, sepárate un tiempito, hermano. Sepárate, ahí entra, ahí rodíllate. Sabes que un día me arrodillé así, calamujo, hermano. Agarré hasta acá, en piedra. Es que aquí está hermano. Bendito Jesús. Y sinceramente, ahí chepe jamón huacay. Chepe ni sabe que junto al río de Babilonia lloramos, nos reconciliamos. Chepe, Señor. Cuando estabas en cautivo, los cautivos que estaban allí, dice que se regocijaban allí, se perdonaban, se acariciaban. Dios hace maravillas, hermano, bendito Dios. Y no te apartes, no seas duro, no, ama duro canquichu, arepanay, sino que sea flexible tu corazón, entregado a Dios. ¿A quién puede cambiar la riqueza? Mana riqueza cosechivancho, cosechivan Espíritu Santo. Así que, hermanos amados, tenemos todavía para adelante mucho más. Y yo quisiera que llegues a este lugar, que un día preparado, y eso hecho semejante, preparado por Dios, preparado por el Espíritu Santo. Para terminar, Apocalipsis capítulo 14 adelante, vamos. Bendito Jesucristo. El ángel está preparado para decir: métete, las uvas están maduras, las uvas están para el recojo, las uvas están dulces, las uvas, ¿quién lo preparó para que sea maduro? ¿A quién recogerá? El dueño de las mies, el dueño de las mies recogerá las uvas. Bendito Jesús, ahí tienes que llegar. Hermana, hermano, entiende esto. Un día va a ser esto, un día va a ser esto. Aunque de repente hablamos como cualquiera, revanches pasar cuento tajina, pero es real. Esto va a ser real. Un día dijo Daniel, el happening, correrán de aquí para allá, correrán mar en mar. Eso sí cumplió la profecía hace poco. Y la palabra se dice, se va a cumplir. Si la palabra le ha dicho, hermano, que los falsos maestros saldrán, han salido. Hemos visto los terremotos en diferentes lugares, hemos visto hambres en diferentes lugares, también hemos visto hambres en diferentes lugares, enfermedades desconocidas. Hemos visto esa profecía. Si es de Dios, se cumple, quieran o no quieran. Nadie os va a detener, ni los reyes, ni los magos, ni los poderosos va a detener la voluntad de Dios. Así que, hermanos amados, si la escritura dice que las uvas están maduras, van a venir a cosechar. ¿Qué dice aquí? Verso 15, rápidamente. En el templo salió otro ángel, clamando a gran voz. El que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién estaba sentado sobre la nube? El mismo Señor Jesucristo, el que derramó su sangre, los que mataron los judíos y las escribas. Bendito Jesús. Métete, es ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: métete, hoz aguda, vendemia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La cosecha. De repente no será hoy, de repente tampoco en la tarde, no sé, de repente el año, de repente el otro año. Pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Estamos en el pecado, estamos maduros ya, no lo sé, pero que el Señor ya quiere ver maduro para que te recoja.
¿Sabías que, hermanos amados, la hoz es la palabra de Dios? La espada de dos dobles. Hoz dice que es una espada afilada a ambos lados. Hoz, espada se llama ese hoz. Entonces, chay espada afilasca, zapaladuman, alguien afilasca. Chay hoz. Chay ozka, chay espadaja, Dios pasimimi. Y cuando uba maduruña, chay uba kami kanki. Entonces, si han maduruña kanki, chay haningas o ángel ninja. Apacapuña, métete os, palabra quita, mete, guarda la palabra. Dice que la palabra salió del pueblo de Jerusalén y también volverá al pueblo de Jerusalén. De occidente hacia el oriente volverán juntamente los judíos. Mientras aquí los judíos están esparcidos, los levitas que están en todas las naciones volverán entonces a su tierra. Entonces también la palabra también Cutiapunja. Entonces ha llegado la hora de arrebatamiento. Ha llegado la hora, Señor Jesucristo, para encontrarnos en las nubes. ¿Sabías que, hermanos amados, que todos los levitas están en todas las naciones del pueblo de Israel? Sí, no hay levita allá en el pueblo de Israel. Ellos están esperando a falso profeta, a falso mesías. Y no hay un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No hay ahí. Solamente los levitas verdaderos, hermanos, adoraban ahí. Pero dice que un tiempo, hermanos, en la escritura, según el libro Jeremías, según el libro Ezequiel, dice, hermanos, que salieron, Dios, ¿te acuerdas, hermanos amados? Y te predicas a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. En Mateo, en el libro de Mateo capítulo 28 verso 19-20, dice que salid a las naciones. Dice, los levitas salieron a todas las naciones. Así que chay me dice la palabra, mete tu os, mete tu aguda, que cuando la aguda vuelve al oriente entre el Oximo y la Duma, chay me cutiapuja la palabra donde el pueblo de Jerusalén, ahí serán los dos olivos. Los dos olivos, los dos comisiones, quienes serán Moisés y Elías. Él restaurará un tiempo allí y lo matarán, dice, 3 días y medio, y Dios mismo va a levantar. Y es un precioso mensaje, hermano. Ese es otro tema. Entonces, chayrame que hay palabra coname que hay esparcis hagashan Dios pasimi. Coname gashan Dios para palabra conanja ayunaba huacaba lloraba huajepanay 2 días 3 días, hermano. Tareroa mi sustancia, tareroa mi valor, fuerza. Pero chay cutiara ponja palabra chay manañan pipas oaxaco chuncupes manaña ni sustancia ni el que avisa, nadie va a estar, hermano, ni la palabra ni el Espíritu Santo, nada. Pasa que ponja que pasa manta y mata pegos, hermano. Cuando tú sales al campo a sembrar, ¿qué traes en la cosecha? Abundante y poquito. Así será también con el Señor. Cuando Ricky papá tarparamos Ricky a caballo tarparamos similar tapemos pues casi cosas kalian tahu que mantaka que cada sigur chung que carga tabona que mantaka cosas es para que tarpi kamunki hal mai kamunki smart hampi kamunki bendito Dios y carparemos bendito Dios. Eso es lo que está hablando ahí la Biblia. Te carramos ya está, ya hemos escuchado en el Ramshan, ya está cosechando página, ya está ya. Y después tiempo de siega ya cheamo, papá te carga ya mucho más. Así será también con el Señor. Señor, apagapun kan wahepanay, mana yang hachu que pitieres haki, mana wahepanay tiempo taca perdón quicho wahepanay, tiempo taca perdizaco en el trabajo, en la mina, ahí están perdiendo su tiempo. ¿Para qué? Para que vaya el agua de fuego, allí será el crujir de dientes. Chay me gaje yang tiempo perder, que cosechamos cacusa, pero para que me para cacusa wahepanay, para los que entienden wahepanay. Ellos cosecharán la riqueza, nosotros cosechamos vida eterna. Bendito Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermana, ama que la conquicho, Dios más que taja, ayuno canja, corre, hermano, corre, busca,
No te detengas. No digas oveja chaira, huaca chaira. Huaca chaira, huaca chingari fungi manacheja, huaca panay. Oveja que huaca chingari fungi. Si chusamon que más canque, mana chingarin quecho, sino yoras pachata antarin que huaca panay. Yoras pachata tarinay que pagmi. Allí te mañacuneque. Dios me pelebranta. Dios me ciminta. Son coiquimaya y como nampa. Chay yoras pachaja, huaca panay. Bendito Jesús. Dice la palabra de Dios, dice, os escribiré en su tabla de su corazón mis mandamientos, mis leyes, mis decretos. ¿Para qué? Para que teman todos los días de su vida. Entonces, Wajepanay, chay mire que palabra que Dios exige Apocalipsis Pipas, hermano, el libro de San Juan Pipas, dedícate a la lectura, dedícate a la palabra, dedícate, porque dice en Ezequiel también, come ese rollo, come. Comí, era dulce, hermano amado. ¿Por qué? Porque esa exigencia, hermano, para los que entienden, hermano, los que tienen oído, oigan lo que el Espíritu Santo dice. Hermano amado, porque eso, si no mana, palabra, no tiene ropa. Dice, se verá su vergüenza. Entonces, Dios kakuyawan chisme, Dios jamana kusunki, Dios jamana saca sunkicho, si eres fiel, Dios va a ser fiel contigo. Gloria a Dios, al Señor, bendito Jesús. En esta mañana ciertamente que teniwanches que pipas nacimos Dios ta suyacuspa o ahmanta nacimos no espíritu pi chaikunaga porinja como mana y pisipaspa pavanca como águila, dice águila mana sai como mancho ajepanay, no, y además también ve de largas distancias. Bendito Jesús. Y águila es algo que sinceramente nos compara como ese animal. Bendito Dios, porque ciertamente que no te fatigarás. ¿En qué? Cuando te vinieren pruebas, cuando te vinieren luchas, no te fatigarás, sino te hará pasar. El Espíritu de Dios te hará pasar. Bendito Jesucristo. Chaitan rimapayavanches. Entonces wajepanay chaikamunches oración. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Padre.